En la inhóspita naturaleza africana, donde solo los más fuertes sobreviven, se libra una lucha por la supervivencia. Los perros salvajes africanos, expertos cazadores con tácticas superiores. No solo deben enfrentarse a la escasez de alimento, sino también a los depredadores más peligrosos de la sabana. Pero esta vez, el objetivo no es la presa, sino sus crías. Para proteger a las futuras generaciones, los perros salvajes deben unir fuerzas. Usar la estrategia y el coraje para luchar contra enemigos mucho más formidables que nunca. Bienvenidos a Perros Salvajes, una lucha feroz para proteger a sus cachorros. Una batalla implacable por la supervivencia. Rápido, inteligente y uno de los depredadores más cooperativos en la naturaleza. El licaón africano es una de las especies más numerosas del planeta. Con su pelaje salvaje y de colores brillantes, no solo impresiona por su apariencia, sino también por sus tácticas de caza extremadamente efectivas. Su lucha no se limita a la caza, sino también a la protección de la siguiente generación. Una líder hembra acaba de dar a luz. Y las diminutas criaturas, aún ciegas, dependen completamente del cuidado de la manada. Pero en la naturaleza, nada está garantizado. Al ponerse el sol, la oscuridad trae consigo temibles depredadores hienas. Leopardos e incluso leones hambrientos de presas jóvenes e indefensas. En el mundo animal salvaje, pocas especies poseen una estructura social y un espíritu de cooperación tan fuertes como el licaón africano. No solo son feroces cazadores, sino también maestros de la cohesión de la manada. Una manada de licaones suele estar formada por entre 6 y 20 individuos. Que operan según una clara jerarquía. La pareja alfa es la única con derechos reproductivos, mientras que los demás miembros actúan como cuidadores dedicados, trayendo alimento y cuidando de los cachorros como si fueran suyos. Esto se evidencia especialmente en la forma en que crían a sus crías. No solo los padres biológicos, sino todos los miembros de la manada son responsables de criar a la siguiente generación. Cuando un adulto regresa de una cacería, no come inmediatamente.
sino que traga la comida en su estómago y la regurgita para compartirla con las crías. Y los individuos que no pueden participar en la cacería. Este comportamiento garantiza que más del 80% de los cachorros de la manada tengan posibilidades de sobrevivir a sus primeras etapas. Una tasa mucho mayor que la de otros depredadores como leones o leopardos. Los perros salvajes africanos son también uno de los pocos animales con una estrategia de caza y reparto de alimento altamente comunitaria. Su tasa de éxito en la caza supera el 80%, superando con creces el 30% de los leones o el 50% de los leopardos. No solo cazan en grupo, sino que también utilizan señales sonoras para coordinar su formación, dejando a sus presas prácticamente sin escapatoria. Al ponerse el sol, la manada de licaones se despierta. Algunos adultos se separan para la caza nocturna, mientras que otros se quedan atrás, montando guardia en la entrada de la guarida. Su aguda mirada detecta amenazas, garantizando la seguridad de las crías. Este trabajo en equipo va más allá de la caza. Al menos 2 o 3 individuos se quedan atrás para defender a los cachorros de depredadores como hienas, leopardos y, sobre todo, leones, enemigos que podrían aniquilar a una manada entera si tuvieran la oportunidad. El licaón africano está actualmente clasificado como en peligro crítico por la UICN. Con una población de tan solo unos 6,000 ejemplares en libertad. Sin embargo, gracias a su extraordinario instinto cooperativo y su fuerte espíritu de equipo, este depredador sigue sobreviviendo. Convirtiéndose en un testimonio vivo del poder de la cohesión en el documental sobre animales salvajes. El sol estaba alto en el cielo, proyectando una luz dorada sobre la sabana africana. La bien organizada manada de licaones había abandonado sus guaridas para cazar en el calor del día. Los robustos adultos se lanzaron a través de las llanuras, dejando atrás a sus cachorros y a algunos adultos para protegerlos. Pero entre la hierba alta, ojos astutos observaban cada movimiento de los cachorros. El peligro acechaba, esperando el momento oportuno para atacar. A lo lejos, una manada de entre 7 y 10 hienas moteadas se acercaba.
atraídas por el olor de los vulnerables cachorros de Licaón. Sus afilados dientes brillaban al avanzar, presintiendo una presa fácil. Aunque a menudo se las considera carroñeras, las hienas también son hábiles cazadoras, y con la manada dividida, aprovecharon la oportunidad. Los pocos perros adultos que quedaban reaccionaron al instante, formando una línea defensiva y emitiendo agudos gritos de advertencia por toda la llanura. A pesar de ser superados en número, dependían de la velocidad, la agilidad y el movimiento constante para superar a las hienas. Con velocidades máximas de 66 km/h. Mucho más rápidas que sus atacantes. Marcaron el ritmo de la batalla, negándose a ceder. El aire estaba cargado de tensión mientras perros salvajes y hienas se enfrentaban. Sus agudos chillidos y risas espeluznantes se fundían en una sinfonía caótica. Un perro salvaje atacó primero, mordiendo la pata de una hiena y obligándola a retroceder, mientras otros dos flanqueaban al enemigo, desorganizando su formación. Aunque las hienas poseen mandíbulas que rompen huesos, dudaron, reacias a desperdiciar energía en una lucha incierta. Entonces, el campo de batalla cambió. Un león macho solitario se alzaba en la distancia, atraído por la conmoción. Tres veces más grande que un perro salvaje. Era el verdadero superdepredador. Al percibir la mayor amenaza, los perros salvajes cambiaron rápidamente de táctica, permitiendo a las hienas una ruta de escape. La lucha había terminado, pero la supervivencia exigía vigilancia constante. Tras unos tensos minutos, las hienas también se dieron cuenta de que la situación había cambiado. La batalla terminó, pero no sin bajas. Un perro salvaje resultó herido en el hombro y la sangre goteaba sobre el suelo seco. Otro se tambaleó por una mordedura en la pata. Aunque habían protegido a sus cachorros, el precio que pagaron fueron las heridas y el agotamiento. Incluso a la luz del día, los ojos brillantes de los depredadores permanecieron vigilantes. Puede que los perros salvajes hubieran ganado esta batalla, pero sabían que en la naturaleza, la amenaza nunca terminaba. El sol salió, proyectando una luz dorada sobre la sabana africana y despertando la vida. Oculta entre los arbustos,
emergió una jauría de perros salvajes africanos, con sus agudos ojos escudriñando el terreno. A diferencia de los leopardos, que dependen de su fuerza, o de los leones, que tienden emboscadas en grupo, los perros salvajes emplean una persecución implacable. ¿Capaces de mantener la velocidad a largas distancias? Agotan gradualmente a sus presas antes de asestar el golpe final. Esta estrategia, basada en la resistencia, los convierte en unos de los cazadores más eficientes de la naturaleza, prosperando en las vastas llanuras de África. Un leve crujido al borde del campo pasa desapercibido para un ñu solitario. Un leve crujido al borde del campo pasa desapercibido para un ñu solitario. Una jauría de perros salvajes entra en acción, moviéndose en perfecta coordinación. Se despliegan, acorralando con destreza a sus presas. En lugar de atacar de inmediato, confían en su resistencia. Sabiendo que el ñu puede alcanzar los 80 km/h, los perros guía lo obligan a correr mientras otros rotan en su persecución, manteniendo la persecución implacable. En 5 minutos, el agotamiento se instala. Un adulto aprovecha el momento, asestando un preciso mordisco en la garganta, poniendo fin a la caza al instante. Mientras el ñu cae, la jauría se alimenta en orden, sin conflicto. Algunos comen mientras otros montan guardia, atentos a las hienas o leones ansiosos por robarles su merecido alimento. Sin embargo, lo más singular de la estrategia de caza de los perros salvajes reside no solo en cómo abaten a sus presas, sino también en cómo comparten su alimento. Este es uno de los comportamientos poco comunes en el mundo animal, que demuestra la solidaridad y el gran espíritu de cooperación de esta especie. La sabana africana, antaño exuberante, ahora se abraza bajo un solo abrasador. Las fuentes de agua desaparecen, obligando a una manada de licaones a buscar desesperadamente su supervivencia. El cambio climático ha prolongado las estaciones secas y reducido las precipitaciones hasta en un 40% en las últimas décadas, reduciendo la vegetación y las poblaciones de herbívoros. Con menos presas, los licaones deben viajar más lejos, agotándose y muriendo de hambre. Las olas de calor extremo solo empeoran su situación, dificultando aún más la caza de resistencia. Sin embargo, su resiliencia reside en la solidaridad. Cuando un perro resulta herido,
La manada permanece a su lado, atendiendo sus heridas. Aunque quedan menos de 6.000 ejemplares en libertad, su unidad los salva de la extinción. Juntos, continúan su viaje, enfrentando un futuro incierto, pero nunca solos. Un grupo de investigadores de vida silvestre recorre silenciosamente la sabana africana. Con la vista puesta en un monitor GPS que muestra las coordenadas de una jauría de licaones. En el cielo, un dron sobrevuela, capturando imágenes de estos depredadores élite moviéndose por el vasto paisaje. La tecnología moderna se está convirtiendo en una herramienta importante para la protección de esta especie en peligro de extinción. Extinción debido a la pérdida de hábitat y al conflicto con los humanos. Para proteger a la especie, grandes reservas como el delta del Okavango, Botsuana, el Serengeti, Tanzania, y el Kruger, Sudáfrica, han establecido corredores ecológicos que permiten a los licaones desplazarse con seguridad sin encontrarse con trampas, venenos ni carreteras, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. Organizaciones como BirdWF, ALLOWF, y Painted Dog Conservation también han implementado numerosos programas de conservación. Desde la expansión de reservas y la sensibilización, hasta el apoyo a la convivencia pacífica con perros salvajes mediante cercas para ganado y ecoturismo. Algunos proyectos utilizan collares GPS para rastrear perros. Lo que ayuda a advertir del peligro y salva a cientos de ejemplares. Estas imágenes son un rayo de esperanza para el futuro del licaón africano. Aunque aún quedan muchos desafíos por delante, gracias a los esfuerzos de conservacionistas, organizaciones internacionales y comunidades locales. Este gran depredador aún tiene una oportunidad de sobrevivir. Y al anochecer sobre la pradera, resuenan los distintivos ladridos de los licaones. Señal de que siguen aquí, luchando y sobreviviendo. África, un continente de 29 millones de kilómetros cuadrados que abarca el 20% de la superficie terrestre. Alberga a más de 1.400 millones de personas, 54 países y 2.000 idiomas.
También alberga algunos de los ecosistemas más diversos del mundo, desde el desierto del Sahara, de 9,3 millones de kilómetros cuadrados, donde las temperaturas alcanzan los 50 de Arctic, hasta la selva tropical del Congo. De 2 millones de kilómetros cuadrados, que alberga el 10% de las especies del mundo. Esta vasta e indómita tierra ha sido objeto de documental sobre animales salvajes películas. Capturando sus impresionantes paisajes y su extraordinaria vida salvaje en la batalla definitiva por la supervivencia. África es increíblemente diversa, con 1,100 especies de mamíferos, 2,600 especies de aves y 3,000 especies de peces. Es el hogar del león de África Oriental, el guepardo y el cocodrilo del Nilo, el Serengeti, de 29,000 kilómetros cuadrados. Acoge una migración masiva de unos 5 millones de ñus, 250,000 cebras y 400,000 gacelas. Y las temperaturas promedio han aumentado 2,7 de Celsius en los últimos 50 años. Reservas como Kruger, 19,000 kilómetros cuadrados. Sudáfrica y el delta del Okavango, 14,000 kilómetros cuadrados. Botsuana siguen siendo bastiones de protección de la vida silvestre, sirviendo como lugares clave para documental sobre animales, películas que muestran la batalla continua del continente entre la resiliencia de la naturaleza y las amenazas ambientales. Los perros salvajes africanos Lycaon pictus son cazadores magistrales que desafían las reglas de la naturaleza con su disciplina y estrategia. A diferencia de los cazadores solitarios o las manadas de leones que se basan en la fuerza, los perros salvajes africanos convierten cada cacería en una exhibición de velocidad, coordinación y precisión, con una tasa de éxito de hasta el 85%. Son los más formidables depredadoras en la sabana, superando incluso a reyes como leones y leopardos. Cuando comienza la cacería, la jauría de perros salvajes no se precipita a morder y desgarrar. Pacientemente, rodean y obligan a la presa a colocarse en una posición donde no pueda escapar. Los individuos más fuertes tomarán la delantera, persiguiendo a la presa en la dirección que la jauría ha calculado. Los guardias de retaguardia bloquean el paso, atrapando a la presa en un letal cerco. Con velocidades de hasta 70 km/h y una resistencia increíble.
Los perros salvajes no necesitan abatir a su presa de inmediato. Simplemente esperan a que el desafortunado animal esté exhausto. Y cuando llega el momento, la manada se abalanza sobre ellos con mordiscos de 140 kg, ley, son promedio. Destrozando a la presa en menos de un minuto. Pero lo que hace especiales a estos depredadores no son solo sus tácticas de caza, sino también su singular solidaridad. En una manada, ningún individuo se queda atrás. Si un perro salvaje resulta herido, la manada comparte alimento, protegiéndolo del peligro. Incluso tienen su propio lenguaje, un complejo sistema de comunicación que utiliza sonidos. La posición de las orejas y los movimientos de la cola para guiar su estrategia. En un mundo animal hostil, no solo son poderosos cazadores, sino también leales guerreros que viven y mueren por su manada. Sin embargo, a pesar de ser los gobernantes de la sabana, los perros salvajes africanos se enfrentan a la extinción. Con menos de 6,000 personas, la pérdida de hábitat y los conflictos con los humanos los están llevando al borde de la extinción. Su perfeccionismo en las tácticas de caza no puede resistir los devastadores impactos de los humanos y la naturaleza. Esta dura realidad se destaca a menudo en documentales sobre animales salvajes. Películas que muestran sus increíbles estrategias de supervivencia y la urgente necesidad de realizar esfuerzos de conservación. Sin prisas ni impaciencia, las hienas no necesitan ser las mejores cazadoras. Son maestras de la paciencia y la astucia, a diferencia de los leones o los licaones. Las hienas no dependen de la velocidad ni la coordinación para abatir a sus presas. En cambio, usan su inteligencia y tenacidad para arrebatarles el botín. Como depredadores más audaces, las hienas pueden desafiar a leones, leopardos y, especialmente, a las manadas de licaones, conocidas por su solidaridad. Su arma más temible son sus dientes. Con una fuerza de mordida de hasta 1100 psi, más fuerte que la de un cocodrilo pequeño. Con un solo mordisco, pueden triturar huesos grandes, comiéndose toda la carne y el tuétano que contienen. Algo que muy pocos depredadores pueden hacer. Esta habilidad les permite aprovechar al máximo cada fuente de alimento, desde la carroña hasta los restos de cada cacería.
Pero lo que hace a las hienas verdaderamente formidables es su sistema social tan unido. Son matriarcales, donde las hembras mandan. Las hembras alfa pueden ser hasta un 25% más grandes que los machos. Y son ellas quienes deciden quién come primero, quién se reproduce y quién es expulsado de la manada. En la naturaleza, donde la fuerza a menudo lo es todo, las hienas demuestran que, a veces, la astucia y la persistencia son las claves del poder. Su dominio y su compleja jerarquía las convierten en un tema fascinante documental sobre animales salvajes películas. Capturando su inteligencia. Caza estratégica e implacables instintos de supervivencia. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo la sabana africana de un naranja intenso. Tras una agotadora persecución, la jauría de perros salvajes finalmente abatió un antílope. Respiración agitada y entusiasmo, el festín estaba listo. Pero entonces, un sonido familiar resonó en el aire. Una risa fría, persistente e intrigante. Fue un momento sacado de una documental sobre animales salvajes, donde la victoria nunca está garantizada y la batalla por la supervivencia es un ciclo interminable de depredador y presa. A lo lejos, aparecieron 10 hienas, silenciosas pero amenazantes. No atacaron de inmediato, sino que se acercaron lentamente. Siguiendo con la mirada atenta cada movimiento de los perros salvajes. Las hienas no necesitaban apresurarse. Sabían que la paciencia era la clave. La tensión llenó el aire. Una hembra líder, mucho más grande que los machos. Cargó repentinamente hacia adelante, no para atacar al depredador, sino para robar el antílope. De inmediato, toda la manada de hienas respondió, abrumando a la manada de perros salvajes con fuerza y número. Las poderosas mordeduras, con una fuerza de 1100 psi, suficiente para aplastar huesos, obligaron a la manada a retirarse. No es fácil rendirse a los perros salvajes, pero saben que esta es una batalla desigual. Uno a uno, se van con amargura, dejando el botín a los astutos ladrones. En la naturaleza, los depredadores no siempre ganan. Y esta vez, las hienas han demostrado una vez más que son maestras de la perseverancia y la astucia. Cody.
Hace unos días, los perros salvajes perdieron su presa ante las hienas. Pero esta vez, ya no son los desvalidos. En la naturaleza, la derrota es solo temporal. Y los verdaderos guerreros siempre regresan para reclamar lo que les pertenece. En un claro, 7 hienas hunden sus hocicos en el cadáver de un viejo búfalo, disfrutando de una deliciosa comida. Sus dientes tienen la fuerza de la mordida de leones y pequeños cocodrilos. El sonido de desgarramientos y mordiscos resuena en el aire. Pero no tienen ni idea de que 15 perros salvajes las rodean en silencio. A diferencia de los cazadores solitarios, los perros salvajes africanos son maestros de la estrategia. Con una velocidad máxima de 70 km/h, pueden correr kilómetros sin cansarse. Una gran ventaja sobre las hienas. Pero la velocidad no es su única arma. Poseen un sistema social muy fuerte y una estrategia de caza impecable. Los perros salvajes separan estratégicamente a las hienas, bloqueando todas sus rutas de escape. En lugar de abalanzarse como leones, se basan en su agilidad, asestando mordiscos rápidos y precisos. Aunque más débiles que los de una hiena, sus mordiscos se dirigen a las patas y el cuello, incapacitando a su oponente. Una hiena hembra gruñe y se defiende, pero rápidamente es abrumada por 5 perros salvajes. El resto está atrapado, rodeado y sin salida. Si bien las hienas pueden desafiar a los leones, no son rival para estos depredadores más rápidos y estratégicos. La lucha no dura mucho. Tras solo unos minutos, cada hiena se ve obligada a huir. Los orgullosos depredadores son ahora los presa. Mientras la última hiena desaparecía en la oscuridad, la jauría de perros salvajes se detuvo junto al cadáver del búfalo, escudriñando las praderas con su fría mirada. Esta vez reclamaban más que comida, reclamaban honor. La sabana africana no escatima debilidades. En una batalla por comida, un perro salvaje resultó gravemente herido y quedó abandonado. Un blanco fácil. 5 hienas observaban, con sus agudos ojos rastreando cada forcejeo. Una risa escalofriante anunció su ataque. Atacaron con rapidez, no solo por comida, sino por venganza. En el mundo de los animales salvajes, la vigilancia es clave.
La sabana africana alberga algunos de los depredadores más letales de la naturaleza. Y la suricata debe ir siempre un paso por delante. Cada miembro del clan tiene un papel que desempeñar. Algunos montan guardia, con su aguda vista detectando el peligro a más de 400 metros de distancia. En constante vigilancia ante amenazas aéreas como las águilas o depredadores terrestres como los chacales. Bajo sus diminutas patas, la sabana alberga un festín de insectos, escorpiones e incluso pequeños reptiles. Sus afiladas garras y su excelente olfato les permiten descubrir presas ocultas. Y cuando capturan un escorpión, saben cómo desactivar su aguijón venenoso antes de convertirlo en alimento. Esta increíble adaptación es lo que convierte a las suricatas en unas de las criaturas más fascinantes de cualquier documental sobre animales salvajes. Pero la sociedad de las suricatas no se trata solo de supervivencia, sino también de familia. Sus vínculos sociales se encuentran entre los más fuertes del reino animal. A diferencia de muchos animales salvajes, las suricatas crían a sus crías en comunidad. Los adultos se turnan para cuidarlas, enseñándoles a buscar alimento y defenderse. En este mundo, la supervivencia de la siguiente generación es una responsabilidad compartida. Nadine. El peligro nunca duerme en la naturaleza. Cuando se acerca un depredador, el centinela da la alarma y, en un instante, todo el clan desaparece bajo tierra, a salvo, por ahora. Esta es la brutal realidad que se captura en todos los documentales sobre animales salvajes. Solo los más alertas y preparados pueden sobrevivir. Para la suricata, cada día es una batalla, pero con trabajo en equipo. Incluso los guerreros más pequeños pueden superar las adversidades. En el mundo de los animales salvajes, la supervivencia no se trata solo de quién es el más fuerte. Sino de quienes se mantienen unidos. Bajo el abrasador sol de 38 de excavation de la sabana africana, la mayoría de los animales salvajes buscan refugio en la sombra. Pero un depredador continúa su cacería.
Una cobra real de 1 metro de largo se desliza por la tierra agrietada. Con sus escamas doradas reluciendo. Una de las serpientes más venenosas del mundo. Contiene suficiente neurotoxina como para abatir a un humano adulto en 30 minutos. En cualquier documental sobre animales salvajes, la cobra es un depredador temido. Pero hoy se encuentra con un rival inesperado, la intrépida suricata. Con apenas 30 centímetros de altura y menos de 1 kilo de peso, una suricata centinela detecta al intruso. Con una vista de gran agudeza, identifica de inmediato el peligro. Se alza sobre sus patas traseras y permanece inmóvil. Con las orejas moviéndose nerviosamente. Analizando cada movimiento, la serpiente levanta la cabeza, extendiendo su capucha hasta alcanzar unos intimidantes 15 centímetros de ancho. Preparándose para atacar. La tensión es palpable, un duelo a vida o muerte entre dos animales salvajes. Cada uno equipado con su propia arma letal. Entonces, al ataque. La cobra se lanza a 19 kilómetros por hora, recorriendo 1-2 metros en un instante. Pero la suricata es más rápida. Salta de lado, esquivando el golpe mortal por centímetros. Un solo error sería fatal. Pero en el mundo de los animales salvajes, la supervivencia no se trata de fuerza, sino de trabajo en equipo. Se oye un agudo grito. Al instante, las suricatas emergen, rodeando a la cobra. No es una retirada, es una emboscada. Superada en número 15-1, la cobra duda. Algunas se lanzan hacia adelante, fintando ataques que obligan a la serpiente a golpear al vacío. Mientras que otras se acercan, apretando el lazo. Al darse cuenta de la derrota, la serpiente se aleja sigilosamente. En cualquier documental sobre animales salvajes, la fuerza suele medirse por su potencia. Pero hoy, las suricatas demuestran que la inteligencia, la velocidad y la unidad son las herramientas definitivas para la supervivencia. En el mundo de los animales salvajes, la estrategia prevalece.
Esta es la ley de la naturaleza. Mientras el sol sale sobre la sabana africana, una jauría de perros salvajes africanos se mueve por la hierba dorada, con sus cuerpos esbeltos en perfecta sincronía. Sus singulares pelajes negro, canela y blanco les proporcionan un camuflaje natural mientras se preparan para la primera cacería del día. Estos depredadores se encuentran entre los cazadores más extraordinarios de la naturaleza, cubriendo vastos territorios de hasta 600 millas cuadradas y trabajando con una precisión inigualable. Una sola jauría puede incluir hasta 40 individuos, lo que los convierte en uno de los carnívoros más grandes y sociables de África. A diferencia de los depredadores solitarios, su éxito reside en el trabajo en equipo y la estrategia. Creados para la resistencia, los perros salvajes africanos pueden correr a 64 kilómetros por hora durante más de 5 millas. Lo que los hace implacables en la persecución. En cualquier documental sobre animales salvajes, se les reconoce como los cazadores más estratégicos de la naturaleza. A poca distancia, una manada de ñus pasta ajena a la amenaza que se aproxima. Los perros salvajes detectan una oportunidad, un ñu, ligeramente separado del grupo. En lugar de atacar de inmediato, la manada se divide en grupos más pequeños, cada uno con un papel en la casa. Un perro aparece de repente, revelándose deliberadamente. Los ñus, presas del pánico, huyen en todas direcciones. El cachorro de ñu duda un error crucial. Comienza la persecución, a diferencia de los guepardos, que dependen de breves ráfagas de velocidad. Los perros salvajes cazan con resistencia. Se turnan para liderar la persecución. Asegurándose de que ningún perro se agote. El ñu los supera al principio, pero no puede mantener el ritmo. A medida que se debilita, la manada se acerca, cortando cualquier vía de escape. En cuestión de segundos, el ñu tropieza y la caza termina. A diferencia de muchos animales salvajes, los licaones africanos comparten su alimento equitativamente. Las crías y los miembros heridos comen primero, reforzando la unidad de la manada. Esta cooperación es lo que los convierte en uno de los temas más fascinantes de cualquier documental sobre animales salvajes. A medida que el sol se pone más alto,
La manada descansa, con su vínculo inquebrantable. En la naturaleza, la inteligencia y el trabajo en equipo siempre prevalecen. Al ponerse el sol sobre la sabana, una jauría de perros salvajes africanos se reúne en torno a su presa fresca, un impala. Pero la paz dura poco. Un grupo de hienas, atraídas por el olor a sangre, se acerca con ojos hambrientos. En la naturaleza, una presa nunca está realmente conquistada hasta que se defiende. Los perros salvajes africanos son cazadores expertos, pero las hienas son expertas ladronas. Con la superioridad numérica de su lado, estos carroñeros están decididos a apoderarse de lo que no les pertenece. Los perros salvajes reaccionan de inmediato, formando un estrecho círculo defensivo alrededor del cadáver. Sus agudos ladridos retumban por las llanuras, advirtiendo que no se rendirán sin luchar. Una hiena se lanza, intentando arrebatarle la presa. Pero la manada se mueve al unísono, contraatacando con una velocidad implacable. Se desata una lucha brutal, gruñidos. Polvo y chasquidos de mandíbulas llenan el aire. Un perro salvaje aúlla de dolor al ser mordido, pero la manada no lo abandona. En cambio, refuerzan su línea, luchando no por sí mismos, sino por los demás. Las hienas, aunque más fuertes, luchan contra la perfecta coordinación de los perros salvajes. Una y otra vez intentan abrirse paso. Pero la unidad de la manada resulta impenetrable. Al darse cuenta de que sus esfuerzos son inútiles, las hienas dudan y luego se retiran, mientras su risa inquietante se desvanece en la noche. Los perros salvajes se mantienen victoriosos. Se reúnen en torno a su merecido alimento, compartiéndolo primero con los heridos. En la naturaleza, la fuerza por sí sola nunca es suficiente. Son la inteligencia, la lealtad y el trabajo en equipo los que garantizan la supervivencia. El sol se esconde lentamente tras el horizonte, tiñendo de dorado las vastas praderas.
Un perro salvaje corretea, persiguiendo juguetonamente su sombra por el suelo agrietado. Aún no comprende los peligros que acechan, porque de momento se encuentra a salvo en los brazos protectores de su manada. Pero ¿habrá futuro para él y los de su especie? Eso depende de nosotros. Los licaones africanos son verdaderos guerreros de la naturaleza. Pero para proteger a esta especie, debemos actuar. Apoye a las organizaciones de conservación de la vida silvestre. Concientice y, juntos, garanticemos que los cantos de los licaones sigan resonando en la sabana africana. Si te encantan las historias sobre documentales sobre animales salvajes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para descubrir más maravillas de la naturaleza con nosotros.